Bueno, vamos a aprender en este vídeo a utilizar tablas y gráficos dinámicos que nos van a permitir hacer consultas rápidas a tablas que son muy grandes. Mirad, tenemos aquí una tabla en la que figuran unos nombres, por supuesto inventados, veis que todos tienen apellido de coche, un servicio que han contratado con la compañía que tenemos, han podido contratar servicio de móvil o fijo, otros, ADSL y fibra. Tenemos también una columna donde figura el sexo de la persona que contrata el servicio, la fecha de nacimiento de esa persona, la localidad, la fecha de la factura y el importe de la factura. En otro vídeo aprendimos a usar los filtros, que también nos pueden servir para esto, pero esto es otra manera de hacer las consultas. Bueno, nos posicionamos en la tabla. Bueno, antes que nada se me olvidaba, la tabla es bastante grande. Si empezáis a buscar el final vais a tardar bastante, incluso si vais por aquí vais a tardar bastante. Si alguna vez queréis buscar rápidamente el final de una tabla, pulsáis control y la tecla fin y os lleva al final de la tabla. Fijaos que tiene 12.000 registros. Si pulsáis control inicio, volvéis al inicio de la tabla. Bueno, pues vamos a ver otra manera de hacer consultas en esta tabla. Mirad, vamos aquí a insertar y le vamos a dar a tabla dinámica. Bueno, automáticamente él selecciona la tabla. Fijaos que pone aquí A1G12001 y tiene puesto con una raya verde, ¿veis? Una raya verde a trazos que se mueve, tiene seleccionada la tabla. Tú puedes seleccionar otro rango, pero él solo coge la tabla por defecto. Otra cosa que nos dice es dónde queremos colocar el informe. Le podemos colocar en una hoja de cálculo que ya existe. Yo podría colocar la tabla aquí al lado, pero en este caso le voy a decir que lo coloque en una nueva hoja. Pues con estos dos datos aceptamos y fijaos que va a aparecer una nueva hoja aquí abajo. Aparte sigo teniendo mi hoja datos, donde se llama data, donde están todos los datos, y ha aparecido otra que la llama hoja 1, donde pone tabla dinámica. Bueno, aquí a la derecha nos aparecen los campos de la tabla dinámica. Y aquí abajo, en el ángulo inferior derecho, unas casillas donde yo puedo colocar estos datos. Estos datos simplemente los seleccionamos y los arrastramos. A medida que yo arrastre campos a estos huecos, aquí a la izquierda se irá formando la tabla. Por ejemplo, imaginad que yo quiero hacer una tabla para comparar los servicios contratados por provincias, por localidades. Cogería la localidad y la arrastraría aquí, por ejemplo, a las filas. Bueno, fijaos que automáticamente me ha hecho toda una columna de una tabla donde figuran en el eje vertical las localidades. Bueno, en este caso hay mezcladas comunidades autónomas, pone localidades, pero hay comunidades autónomas. Por otro lado, en las columnas, como quiero comparar los servicios, voy a arrastrar los servicios. Ya está, automáticamente ha puesto aquí arriba los servicios. Tengo ADSL, fibra, móvil más fijo y otros servicios. Y una columna de total. Siempre añado una columna de totales. Ahora nos queda por colocar qué debe aparecer en los valores. ¿Qué debe aparecer en este sitio? Aquí tengo varias opciones. Si por ejemplo solo queréis contar los servicios que hay contratados, yo quiero saber únicamente cuántos servicios hay contratados, puedo coger cualquiera de las dos que ya he puesto, por ejemplo servicios, arrastrarlo aquí y él automáticamente pone cuenta de servicios. Lo que va a contar son los servicios. Entonces, por ejemplo, en Baleares hay contratados 10 servicios de fibra. Fijaos que si yo me voy a la tabla de datos, así aprovechamos para repasar los filtros, y coloco un filtro para ver solo la fibra contratada en Baleares, bueno, fijaos que si selecciono aquí los nombres, por ejemplo, me los recuenta aquí abajo y son 10.
Bueno, pues esto que hemos tardado así con los filtros más tiempo en hacerlo, lo hace la tabla dinámica automáticamente. Vuelvo a colocar para que aparezcan todos en la tabla. Bueno, entonces la tabla me da automáticamente ese dato. Y no solo ese, sino que me calcula todos los demás. Entonces yo puedo comparar. Incluso puedo añadir filtros. Imaginad que solo quiero comparar el ADSL y la fibra. Yo puedo pinchar aquí, deseleccionar todo y decirle que solo me compare el ADSL y la fibra. Con lo cual solo me ponen los datos de ADSL y fibra. O puedo decidir comparar el ADSL y la fibra solo de Barcelona y Madrid. Pues aparece de esta manera. Estos datos significan que en Barcelona hay contratados 378 servicios de ADSL y en Madrid hay contratados 379 servicios de ADSL. Bueno, pongo otra vez para que aparezca todo. Aparte de contar los servicios que hay, voy a eliminarlos de aquí, los cojo y los vuelvo a arrastrar aquí. Puedo querer saber el importe de las facturas. Entonces no solo puede contar, sino que también puede hacer otras operaciones, en este caso sumar. Si yo pincho y arrastro aquí, él puede sumar el importe de las facturas. También podría contarlos. Él tiene varias opciones, en este caso él se da cuenta de que es más lógico en este caso contar. Por ejemplo, en Bilbao, las facturas de ADSL suman 7.137 euros. Si quito este dato y vuelvo a decirle que me cuente servicios, en Bilbao habría 129 servicios de ADSL. Eso es la cantidad de servicios contratados. Y si pongo el importe, me hace la suma de los importes contratados. Estos datos de la misma manera se podrían obtener en la tabla, pero serían mucho más laboriosos. Vamos a hacer otra tabla. Vamos a quitar estos datos. Bueno, yo puedo decirle también que me compare solo las provincias, por ejemplo, pero solo las localidades. Sin poner nada en las columnas. Le voy a decir que me ponga los importes de las facturas. Entonces aquí simplemente me ha colocado los importes de cada localidad. No le he dicho que las columnas los subdivida por nada. Luego lo puedo subdividir. Puedo coger, pues, por ejemplo, por sexo. Y lo puedo subdividir. Entonces, por eso se llaman tablas dinámicas, porque puedo modificarlas constantemente para hacer consultas. Imaginad que ahora quito el sexo y pongo el servicio como estaba. Bueno, nos queda por explicar esto de aquí, son filtros. Bueno, yo ahora estoy comparando los datos de localidad y servicio. Estoy poniendo en los valores la suma del importe de las facturas. Podría añadir un filtro, por ejemplo, de sexo. Vamos a añadir un filtro de sexo. Eso quiere decir que yo podría elegir si ver todas las facturas o ver solo las facturas que generan las mujeres, por ejemplo. Y acepto. Bueno, ahora solo aparecen los datos de las mujeres. O puedo seleccionar que solo aparezcan los datos de los varones. Bueno, pues estas son las tablas dinámicas. Se utilizan para hacer consultas rápidas. Además de las tablas dinámicas, vamos a eliminarla. Nos avisa de que se elimina permanentemente, no hay opción de deshacer aquí. Además de las tablas dinámicas tenemos otra cosa aquí en insertar, que son los gráficos dinámicos. La explicación es muy sencilla porque es exactamente igual que la que acabamos de hacer, pero además de generar una tabla, genera un gráfico. Vamos a gráfico dinámico, igual que antes, automáticamente nos selecciona la tabla y nos dice que si lo queremos poner en una nueva hoja. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora nos sale una tabla dinámica y un gráfico. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a coger, por ejemplo, los servicios. Los vamos a poner en este eje. Y aquí vamos a poner el sexo. Bueno, fijaos que ya va preparando el gráfico también.
nos ha puesto los servicios en el eje horizontal y nos ha puesto el sexo aquí, como en este caso con colores. Nos falta por decir lo que queremos aquí. En este caso, como solo queremos que nos cuente, por ejemplo, vamos a decir que cuente cuántos servicios hay. Bueno, pues automáticamente nos ha generado la tabla. Acordaos de lo que significaba esto. Quiere decir que servicios de móvil han contratado 2.662 mujeres y 2.404 hombres. Y además los datos de esta tabla los ha llevado a un gráfico. Y en este caso tenemos que en azul ha puesto lo contratado por las mujeres y en rojo ha puesto contratado por los hombres. Yo puedo también utilizar los filtros para los gráficos. También puedo deseleccionar aquí y comparar solo ADSL y fibra, por ejemplo. Automáticamente genera un nuevo gráfico donde ya solo está el ADSL y la fibra. O podría también seleccionar solo quiero ver lo de las mujeres y automáticamente me hace un gráfico. Aquí vemos que las mujeres contratan algo más del doble rápidamente, ¿verdad?, de fibra. Cuando a vosotros os pidan un gráfico dinámico o una tabla dinámica, pues os darán las especificaciones, ¿no? Quiero una tabla donde esté en el eje vertical cierto dato, en el eje horizontal cierto dato, en los valores ciertos datos y los filtros. Entonces vosotros tendréis que arrastrar y poner los filtros adecuados para que aparezca el dato que os piden o el gráfico que os piden.